Muy buenos días a todos los presentes. Estamos aquí en este momento para dar inicio a la segunda charla del ciclo del agua que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco está organizando en estos días. Les damos una muy bienvenida, agradecemos a todos su presencia y en este momento queremos saludar a los que están aquí, especialmente a nuestro decano, Dr. Videla, que nos acompaña en este momento. Gracias, decano, por esa organización y gracias por estar aquí con nosotros. En estos momentos yo les quiero dar la bienvenida, sobre todo porque el asunto del agua es un tema muy importante, es un tema que está en pauta en nuestro país y obviamente también es un tema que está en pauta en todo el mundo. Mi nombre es Patricia Oliveira, seré su anfitrión en ese día y estaré con ustedes presentando a nuestros moderadores y también conversando un poco en nuestro foro, en nuestras preguntas, para poder desmenuzar mejor el tema del agua. Bueno, el objetivo de este ciclo de conferencias es tratar aspectos especiales del estudio del agua en temas metodológicos, aplicados y en la innovación y desarrollo, como asimismo información y capacitación de nuevos profesionales. Nuestros expositores de este ciclo, invitados, son académicos y profesionales, tanto de nuestro país, Chile, como de otros países, que en el caso de hoy día nos acompaña el doctor Joaquín Comas de la Universidad de Girona. Todas las conferencias y particularmente el día de hoy, nosotros vamos a hablar de las experiencias destacadas en soluciones basadas en la naturaleza. Esta conferencia da entrada o da inicio con el título Las soluciones basadas en la naturaleza, una herramienta de futuro para la gestión del recurso del agua. Quien lo va a presentar esa temática de hoy es justamente el doctor Joaquín Comas de la Universidad de Girona. Luego nosotros tenemos a nuestro doctor Wilmen Barreto, que hablará sobre soluciones basadas en la naturaleza y su aplicación en la rehabilitación del drenaje urbano. Para introducir a nuestra primera conferencia, nuestra primera charla, les quiero comentar un poquito acerca de nuestro invitado de España. El doctor Comas es profesor titular, como ya les había mencionado, de la Universidad de Girona, donde es miembro del grupo de investigación Lequia e investigador senior en el área de evaluación y tecnologías del Instituto Catalán de Investigación del Agua, donde además lidera la línea de investigación de modelado y sistemas de ayuda a la decisión. Sus estudios se centran en tecnologías de membrana para tratamientos de agua, soluciones basadas en la naturaleza y economía circular. Es autor de más de 120 artículos en revistas de especialidad, ha dirigido tesis doctorales, siendo o jefe de proyecto o también investigador principal. Y eso me refiero principalmente a la investigación, desarrollo e innovación en España y en la Unión Europea. Actualmente es investigador principal de proyectos europeos financiados por la Unión Europea relacionados con economía circular y las soluciones basadas en la naturaleza. En el 2006, el profesor Comas fue galardonado con el premio Early Career Research Excellence, que otorga la Sociedad Internacional Environment Modeling and Software. Es socio fundador del spin-off Systech.net y también es inventor de algunas patentes tanto en España como en la Unión Europea. Profesor Comas, nosotros aquí en Chile le damos un muy caluroso y una cordial bienvenida. Le dejo el micrófono para que nos pueda hablar acerca de su temática de hoy. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad es que si de golpe la presentación, bueno, creo que es demasiado, pero no sé si las expectativas son demasiado grandes, pero muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Tengo una presentación. A ver, ¿lo ven bien? Sí, se ve súper bien. Sí, se ve súper bien. Muy bien. Pues nada, vamos a ello. Esto, lo que decía, muchas gracias, Patricia. Muy buenos días en Chile, buenas tardes en Cataluña, España. Espero quizás a alguien también conectado aquí. Estoy muy contento hoy de tener la oportunidad de explicarles un poco nuestra experiencia en soluciones basadas en la naturaleza. Por ello quiero en primer lugar
agradecer enormemente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, de Chile, y a los distintos profesores, y especialmente al profesor Sebastián Videla por la invitación a dar esta charla. Esta presentación corresponde a la experiencia adquirida en el marco de distintos trabajos y proyectos en que colaboro, bien sea en el grupo de investigación LECIA de la Universidad de Girona. LECIA viene de Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental. O bien sea también, en este grupo soy profesor titular de la universidad, como ha comentado Patricia. También estoy con la investigación adscrita en el ICRA. El ICRA es el Instituto Catalán de Investigación del Agua, es un instituto de investigación creado por el Gobierno de Cataluña. Bueno, en primer lugar, comentarles que hoy vamos a hablar de algunos conceptos que son muy populares, ¿no? Sin duda son populares, sobre todo el agua, ¿no? Es tan popular que fíjense que en una búsqueda rápida en Google que hice ayer mismo, me ha proporcionado más resultados, incluso los resultados que obtuve, que sexo, que la palabra sexo. Lo busqué en inglés, que supuestamente es un concepto muy popular en Internet. Y además, muchos más, casi mil millones más de resultados que buscando Barcelona, el Barça. No sé si son futboleros ustedes, pero yo le busqué en esta semana donde ganamos al Madrid por 0-4. Yo sí que lo soy, soy del Barça. Y en fútbol también hay mucha información. Y finalmente encontramos también un valor bastante elevado para los resultados de NBS o Nature Based Solutions, soluciones basadas o inspiradas en la naturaleza. O sea que fijaos que, bueno, está del mismo orden de magnitud, diría yo, el concepto de Nature Based Solution respecto a los otros conceptos. O sea que, bueno, vamos a hablar de un concepto que es popular, ¿no? Ahora, dejándonos de bromas ya, el listado de contenidos de la charla de hoy va a ser, en primer lugar, hablarles un poco del concepto de agua 5.0, la idea de circularidad y soluciones basadas en la naturaleza, NBS. A veces en la presentación de este seminario se leía SBN o NBS. Bueno, en todo caso, si es en castellano, español o en inglés, pues el acrónimo será SBN o NBS respectivamente, pero me refiero a lo mismo, obviamente. Y finalmente, el desarrollo de la investigación, bueno, algunos proyectos en referencia a investigación, desarrollo e innovación en soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente es la explicación muy breve de algunos proyectos donde estamos trabajando. Por tanto, voy a empezar por este concepto de agua 5.0, que de hecho se deriva del libro del profesor David Sedlak. Déjenme que les hable un poco del pasado, el presente y el futuro de la gestión del agua a partir de su libro, justamente. David Sedlak es un profesor de la Universidad de Berkeley. Este libro es de hace algunos años, pero hace pocos, y en la fotografía lo que ven es durante un sabático que hizo en el ICRA, en el Instituto Catalán de Investigación del Agua. Bien, en este libro, David Sedlak habla de que la primera gran revolución, habla de 3 grandes revoluciones, o de hecho de 4 grandes revoluciones. La primera gran revolución para él consiste en, o que la hicieron los romanos, ¿no? Hace unos 500 años antes de Cristo, al menos desde el punto de vista de Europa, consiguiendo llevar agua a las ciudades desde las montañas y evacuándolas al mar con grandes obras arquitectónicas e ingenieriles. Hicieron, por ejemplo, ya los romanos acueductos y alcantarillado, que eso sí, después durante muchos años en la historia, durante toda la Edad Media, no se utilizaron, hasta casi el crecimiento de las ciudades en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se comenzó a replicar su modelo. Esto fue la primera gran revolución. La segunda gran revolución consiste en la potabilización del agua, el tratamiento del agua de boca, la filtración y la desinfección. La potabilización se considera como una de las grandes innovaciones, una de las innovaciones más importantes del siglo XX, hacer el agua potable. Y como curiosidad, destacar el episodio de cólera de la segunda mitad del siglo XIX en Londres, donde Jon Snow, pero no el de la fotografía, que este es el de la serie, sino que el Jon Snow, que era microbiólogo, descubrió que era debido a la contaminación de una fuente pública en Londres. Esto es la segunda gran revolución. La tercera gran revolución llega con el tratamiento de las aguas residuales, la cual ha sido indispensable con el crecimiento de la población en las ciudades debido al desarrollo económico. Pero la mayoría de los sistemas de depuración siguen siendo lineales, es decir, se basan en la aproximación tomar, hacer, realizar o utilizar y depositar, abocar, verter un residuo, take, make, waste en inglés, ¿no? O sea, una economía muy lineal. La cuarta revolución del agua, que ya habla David Sedlak, Water 4.0, busca cerrar algunos ciclos de las en EDAR centralizadas, en estaciones depuradoras de aguas residuales. No sé si utilizan este acrónimo, EDAR viene de Estación de Depuración de Aguas Residuales, o la planta de tratamiento de aguas residuales. Las llamamos centralizadas
típicamente cuando se recoge todo el agua de una ciudad y se trata en un punto, en una depuradora centralizada. Estos ciclos que se cierran son sobre todo relacionados con el ciclo del agua y el ciclo de la energía. Las EDAR, de esta forma, se empiezan a considerar actualmente ya como biorefinerías para recuperar recursos. Y no tan solo como instalaciones de eliminación de contaminantes. Es decir, es cambiar el concepto de contaminante por recurso y de eliminación por recuperación de los recursos que contiene el agua residual. La incorporación así de tratamientos avanzados o adicionales al proceso de fangos activos o la sustitución de parte del EDAR convencional permite recuperar el agua, que se puede reutilizar en distintos usos, y la energía, sobre todo la energía a partir de la valorización de los lodos, de los fangos en exceso. También empieza a haber bastantes estudios de recuperación de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, por ejemplo, en forma de estruvita o similares. Entonces, Sedlak habla de que la cuarta revolución está en camino, pero aún en su libro habla todavía de que está en camino, que está empezando, ¿no? Por lo tanto, estamos en pleno proceso de transición hacia la economía circular también en el mundo del agua. Se habla mucho de economía circular en todos los ámbitos industriales, también en el agua. Pero sobre todo hemos avanzado mucho en la reutilización del agua y la recuperación de energía, mediante digestión anaerobia, por ejemplo. Pero en cuanto a nutrientes y otros recursos, por ejemplo, obtención de bioplásticos, de celulosa del agua, aún tenemos pocos ejemplos reales implementados y o comerciales. Por eso necesitamos dar un paso más allá, para conseguir transformar plenamente la gestión del agua. No sé si el paso será como el gran paso que hizo la humanidad cuando alcanzó la Luna, pero casi, esperemos que sí. Quizás necesitamos un nuevo paradigma. ¿Y qué nos puede ayudar a conseguirlo? Bueno, hoy nos centraremos en las NBS, en las soluciones basadas en la naturaleza, porque tendrán mucha relevancia en el futuro próximo. De hecho, ya la están teniendo. Y porque facilitarán esta transición tan necesaria hacia la economía circular. Efectivamente, queremos realizar una transición desde la economía lineal en la gestión del agua. Fijaos, en las casas la utilizamos, la ensuciamos, la tratamos y la vertemos en el agua. Y en cambio queremos pasar a cerrar, transformar esta economía lineal en circular, en círculos. Y esta transición hay que realizarla en todos los flujos de recursos que utilizan la ciudad. El agua, entre ellos, es muy importante. Los principios de la economía circular, de hecho, nos dicen que debemos diseñar sin residuos ni contaminación, mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. Todo ello lo permite, por lo tanto, el uso de las soluciones basadas en la naturaleza. Por eso nos centramos hoy en las soluciones basadas en la naturaleza. Bien, no sé si todos los que estáis presentes sabéis lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, pero son tecnologías o intervenciones realizadas en el ciclo del agua o en la naturaleza que se inspiran o se basan en la naturaleza para abordar distintos retos del ciclo del agua. En un artículo reciente de un equipo multidisciplinar de investigadores, en el marco del proyecto internacional Cost Action llamada Circular Cities, se presentan los 7 retos urbanos de circularidad, que son los que hay dentro de este círculo, que serían restaurar y mantener el ciclo del agua, tratamiento y recuperación del agua, recuperación y reutilización de nutrientes o producción de alimentos y biomasa, entre ellos. También se ilustra cómo, gracias a las NBS, podemos cerrar círculos, en contraposición al modelo clásico que tenemos aquí, en la ciudad, donde es fuente y vertedero de recursos, al medio natural. Solo tenemos este modelo lineal. Con NBS podemos conseguir este modelo circular. Así vemos que en el modelo circular los recursos usados o se tratan en NBS para obtener otros subproductos o recuperar recursos y volverlos a utilizar en otras NBS, por ejemplo, o directamente en el medio natural o otra vez en la ciudad. Pero nos permiten realmente cerrar ciclos, hacer esta transición hacia economía circular. En este mismo trabajo se identifican las posibles NBS para abordar los distintos retos de circularidad urbanos. En la tabla se observa la clasificación por categorías, y que tenemos, por ejemplo, de Rainwater Management, Vertical Greening, Remediation, Treatment and Recovery. Aquí las distintas NBS, nombres en inglés. Y
Están divididas en tecnologías, intervenciones o unidades de soporte, estas tecnologías, y finalmente su impacto, si es alto, medio o bajo, respecto a la capacidad de abordar cada uno de los retos de circularidad que tenemos aquí en columnas en esta tabla. Esta tabla está en este artículo que les he referenciado aquí. Aquí hay por tanto, una revisión exhaustiva de las distintas NBS que nos permiten abordar los distintos retos de la ciudad, entre ellos la mejora de la gestión del agua en la ciudad. Así, con la implementación de diversos tipos de NBS, podemos conseguir un drenaje urbano mucho más sostenible que el que habitualmente tienen las ciudades basadas en infraestructura gris, que normalmente esta impermeabiliza mucho las ciudades y no ayuda a la infiltración. De esta forma, con NBS evitamos o minimizamos inundaciones en ciudades, reducimos las DSUs, las descargas de sistemas unitarias, mediante la utilización de SUDS o Sustainable Urban Drainage Systems. Pero esto lo va a explicar muy bien el siguiente profesor en la ponencia que hay a continuación, por tanto no me extiendo en esto. O, por ejemplo, las NBS pueden servir para tratar aguas residuales también. De esta forma conseguimos aumentar la resiliencia de las ciudades. Aquí, muy brevemente, un vídeo de lo que es una descarga de sistema unitario. Lo que se ve aquí es una alcantarilla que cuando llueve mucho rebosa el agua residual mezclada con el agua de lluvia, entonces vierte directamente lo que viene aquí es el río, el cauce del río, el río Oñar, que atraviesa la ciudad de Girona. Y como ven, absolutamente todos los sólidos que van con el agua residual, en este caso van a parar directamente al río, al cauce del río, con el impacto visual y ambiental que esto tiene. Bien, claro, esto sería un ejemplo de DSU y es uno de los problemas graves de las ciudades, que, como decía, se va a referir el siguiente ponente, por tanto no me extiendo. Uno de los 5 principios de la economía circular, según la Ellen MacArthur Foundation, incluye, de hecho ya habla de aumentar la resiliencia a través de la diversidad de sistemas. Y justamente las NBS claramente aumentan esta diversidad de los sistemas que utilizamos, ¿no? Por tanto, nos permiten aumentar mucho la resiliencia. Aparte de estos beneficios ambientales en la gestión del agua, podemos destacar también la posibilidad y, de hecho, la necesidad de utilizar las NBS para la producción de alimentos en ciudades de una forma más sostenible. Y esto pasa por recuperar y reutilizar al máximo los recursos del agua residual. Lo he comentado un poco ya, los nutrientes, el agua, la energía. Recuperarlos y reutilizarlos para producir alimentos de proximidad, reduciendo así la explotación de recursos naturales y, por lo tanto, la huella ecológica de la producción de alimentos. Estas NBS para producción de alimentos se pueden denominar como Edible City Solutions, que es una adaptación de Nature Based Solutions, pero para producir alimentos. Serían NBS para producir alimentos. Y estas Edible City Solutions nos permiten aumentar la seguridad alimentaria de las ciudades. Muy importante a medida que la gente se concentra en ciudades o en episodios de crisis como la que estamos viviendo con el COVID. Podemos encontrar ya muchos ejemplos de agricultura extensiva utilizando agua regenerada y fertilizantes que provienen del agua o lodos de depuradora, por ejemplo. Pero todavía son pocos los ejemplos en agricultura urbana que a lo mejor requieren descentralización del tratamiento o donde la producción de alimentos se plantee directamente con la utilización de corrientes de aguas residuales, quizás previamente tratadas, como por ejemplo aguas grises. La producción de alimentos con recursos locales, mediante, por ejemplo, huertos urbanos, techos verdes, fachadas verdes, paredes verdes u otros tipos de soluciones basadas en la naturaleza, proporcionan además otros beneficios adicionales que permiten hacer frente a los retos urbanos, por ejemplo, los que se describen en el framework Eclipse, estos retos urbanos típicamente de las ciudades, ya sean de tipo ambiental, por ejemplo, el aumento de espacios verdes por habitante, aumento de aislamiento térmico si tenemos una fachada verde de un edificio, reducción de la contaminación del agua o contaminación atmosférica. Cuanto más aumentamos superficie verde en una ciudad, también ayuda a disminuir la contaminación atmosférica, aumento de la biodiversidad. Además, favorecen medidas de adaptación o mitigación al cambio climático. Pero, aparte de los beneficios ambientales, las NBS también pueden proporcionar beneficios económicos, como, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo verdes, digamos, de microempresas, o beneficios sociales, como la mejora de la cohesión social en determinados barrios de las ciudades, la inclusión de colectivos desfavorecidos, por ejemplo, la regeneración de zonas urbanas degradadas o abandonadas, o, por ejemplo, la formación y sensibilización de la necesidad de modelos circulares
en las nuevas generaciones, ya que en el futuro las nuevas generaciones pues, son los que van a realmente conseguir realizar este cambio definitivo. Aquí ven mis hijos contentos con las lechugas que cosecharon en el huerto de la escuela. Bien, todo ello hace que las NBS aumentan la resiliencia no solo frente a posibles problemas ambientales, sino también frente a los actuales y futuros retos económicos y sociales. Y así podamos construir ciudades y sociedades más resilientes. De hecho, estos 2 años anteriores, con el COVID-19, hemos visto incluso más reforzada la necesidad de disponer de productos locales de alimentación y de los beneficios de zonas verdes en ciudades. Entre muchas noticias que hemos leído o estudios que se han publicado, fijaos en este gráfico con datos de movilidad de Google, donde se ve que las ciudades con más restricción de movilidad son aquellas con más densidad de población y, por tanto, normalmente menos superficie de zona verde por habitante. Por lo tanto, tenemos ya algunas evidencias de los beneficios de las NBS, pero todavía su implementación en ciudades es limitada. Pensamos que falta trabajar algunos aspectos para que esta implementación sea mayor. Y entre estos aspectos me gustaría destacar el desarrollo de herramientas para facilitar la implementación. Esto quiere decir la planificación, pero también el diseño, la operación y el mantenimiento. Y evaluar el impacto y los beneficios de las NBS. Sensibilizar e involucrar a distintos actores, stakeholders, y aumentar el conocimiento de los mecanismos básicos de funcionamiento de estos sistemas. Por esto, en ICRA y en el LECIA de la Universidad de Girona tenemos en marcha distintos proyectos nacionales e internacionales relacionados con estas temáticas de investigación e innovación en NBS. A partir de ahora, pues, voy a presentarles brevemente algunos de estos proyectos. Bien, en primer lugar, de cara a desarrollar herramientas para la ayuda de la implementación y sensibilización de NBS, podemos aprovecharnos del proceso de transformación digital que está experimentando también el ciclo urbano del agua, desde el abastecimiento al tratamiento y la reutilización de las aguas. Este proceso de digitalización, smartización, genera gran cantidad de datos que se envían a la nube o en plataformas de gestión, donde podemos tener implementados sistemas de ayuda a la decisión que permitan procesar los datos y enviar alternativas de gestión a autoridades profesionales o a los mismos ciudadanos para mejorar la toma de decisiones. Fíjense, por tanto, que aquí tenemos otro ciclo, otro loop. En este caso es un loop o un ciclo de datos y de información. Bien, en primer lugar me gustaría destacar la plataforma y el videojuego serio que estamos desarrollando en el marco del proyecto europeo EdiCityNet. EdiCityNet viene de Edible City Network, donde Montevideo y La Habana, por ejemplo, forman parte de este proyecto. La plataforma toolbox.edicitynet.com, que ya está accesible, pueden verla, es gratuita, de acceso libre y permite buscar información para consultar y aprender sobre las Edible City Solutions, estas NBS que les comentaba para producir alimentación. También permite interactuar con Edible City Solutions que ya existan en toda su cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. También sirve para evaluar el funcionamiento de estas Edible City Solutions, desde un punto de vista de sostenibilidad y de cómo permiten abordar los distintos retos urbanos que comentábamos. Y además incorpora una herramienta para el diseño de nuevas Edible City Solutions en una nueva ciudad. Por otro lado, el Edible City Game que tenemos aquí se está desarrollando como un videojuego serio, le llamamos de Edible City Game, que está pensado para estudiar escenarios de planificación con múltiples usuarios, stakeholders o agentes implicados. Por ejemplo, en el codesarrollo urbanístico de una ciudad incorporando Edible City Solutions. Aquí ven algunas capturas de pantalla de la plataforma toolbox.edicitynet.com actual, donde se ven distintos criterios de búsqueda, de información, la posibilidad de formar parte de esta red y un ejemplo de evaluación ambiental de dos Edible City Solutions. Estas herramientas apoyan la integración de NBS en ciudades, buscando siempre la circularidad de los recursos, la reutilización del agua, por ejemplo, y de nutrientes en la producción de alimentos. Esta plataforma, de todas formas, está todavía en desarrollo. La primera versión final estará en un año aproximadamente, estará disponible, la versión final, aunque ya pueden acceder y ver el estado actual. Con respecto al videojuego serio de Edible Game, consiste en gamificar un proceso de planificación participativa de Nature-Based Solutions para producir alimentación en una ciudad. Se desarrolla sobre una plataforma que permite una visión 3D real de una ciudad
y la idea es evaluar el impacto de distintos escenarios. El impacto positivo, por ejemplo, resultado de la implementación de distintas NBS en toda la ciudad para abordar distintos retos. Permite simular, por tanto, mediante un juego, un proceso participativo de planificación de la ciudad, con distintos actores, con distintos objetivos, a veces contradictorios, por ejemplo, técnicos municipales, urbanistas, académicos, vecinos, promotor inmobiliario, ecologistas, etc. Bien, otro ejemplo de desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión. El acrónimo SAT es por desarrollo, sistema de ayuda a la decisión, lo que sería un DSS, Decision Support System en inglés. En este caso, sirve para seleccionar NBS para el tratamiento de aguas. Este se ha desarrollado en el proyecto internacional SNAP, The Science for Nature and People Partnership, donde nos centramos en NBS para tratar aguas residuales. Aquí desarrollamos una herramienta web que permite identificar la mejor alternativa posible de NBS para el tratamiento de agua en un escenario determinado. Esto significa, en función de algunos criterios que el usuario selecciona de una forma muy sencilla, básicamente en función del tipo de agua y de los requerimientos de calidad. Aquí podéis ver el enlace, aquí está, es snap.icra.cat de la versión preliminar. Pero tened en cuenta también que todavía está en fase de desarrollo. La primera versión estará disponible a finales de primavera primavera aquí en España, finales de vuestro otoño, sería. Esta herramienta, el SAT para escoger la mejor herramienta de NBS de tratamiento, incorpora dos niveles de decisión. El primero para seleccionar la NBS más adecuada para un escenario determinado y el segundo nivel de decisión ya proporciona un diseño preliminar. Este diseño es resultado de un modelo de correlación de carga eliminada versus o en frente a superficie utilizada, a partir de referencias de casos de estudios reales, full scale, que se han publicado en artículos científicos peer-reviewed. Esta herramienta fue financiada en el marco del proyecto SNAP por The Nature Conservancy, pero lo bueno es que se seguirá desarrollando y mejorándose en el marco del proyecto europeo recién iniciado, multisource.eu. Pueden seguirlo a través de este proyecto, pues. Bien, otra de las preguntas de investigación que pensamos quedan por resolver es conocer más los mecanismos de funcionamiento de estos sistemas NBS y de esta forma poder optimizarlos, ¿no? En ese sentido, para asegurar una reutilización de agua segura o una reutilización segura del agua, que no haya patógenos o otros contaminantes, estamos llevando a cabo distintas investigaciones para estudiar la eliminación de microcontaminantes, patógenos, metales pesados y microplásticos, o en general contaminantes emergentes en NBS. Y estudiamos también cuáles son los escenarios más adecuados en cuanto a relación coste-beneficio, por ejemplo, centralizados o descentralizados, para su implementación. Estos estudios los realizamos a distintas escalas. Por ejemplo, a escala de domicilio o hotel, en el proyecto Reuse MP3 estudiamos el tratamiento y reutilización de agua gris de una forma descentralizada. En este caso es en un hotel de Lloret de Mar, en la Costa Brava, en Cataluña, por tanto en un sector de uso extensivo del agua. El agua gris se trata con un wetland vertical y esto lo hemos estudiado con plantas ornamentales y ahora también lo hacemos con plantas comestibles en el wetland vertical. Cuando es necesario, el agua gris es pretratada con membranas, por ejemplo, de ósmosis directa para incorporar algún fertilizante más, porque a veces el agua gris no tiene suficientes fertilizantes. La salida del wetland vertical también puede reutilizarse porque es un agua de mucha cualidad. Aquí estudiamos si existe transporte de microcontaminantes, por ejemplo, a la planta, ya sea a la raíz, en las hojas o en el fruto. A escala de ciudad, en el marco de la acción COST, que ya os he mencionado antes, Circular Cities, y del proyecto europeo también Multisource, que acaba de empezar, se van a evaluar alternativas de gestión del agua de una forma descentralizada. Esta es la situación actual en las ciudades. Utilización del agua desde desecho y de una forma centralizada tratar el agua y verterla. Y mediante NBS podemos tener una aproximación mucho más descentralizada, como sería esta de aquí, intentando, como veis, tener muchos loops, muchos anillos circulares para buscar esta economía circular también en el agua. También en el marco de Multisource y en el proyecto nacional RITA se evalúan los beneficios de una iniciativa ciudadana, son los huertos comunitarios, para transformar un barrio de Girón, la ciudad donde estoy, y hacerlo un barrio comestible y, por tanto, más sostenible y resiliente. Y además hacerlo en el futuro en toda la ciudad. Este proyecto tiene una dimensión ambiental, ya que los huertos se regarán en el futuro, todavía no, pero se regarán con agua gris tratada mediante una pared verde
similar a lo que les comentaba antes. Esta pared verde va a instalarse en el centro cívico de la ciudad, pero también tiene una marcada dimensión social el proyecto, ya que permite aumentar la inclusión y la participación de distintos colectivos, el ayuntamiento, las escuelas, los vecinos o la universidad de la ciudad, por ejemplo. Todos ellos participan en el diseño y la gestión de esta iniciativa, también en la evaluación de los beneficios y, ¿por qué no, en los inconvenientes? Se habla también mucho de los ecosystem services de las NBS. ¿Pueden provocar disservices, inconvenientes? Pues vamos a estudiarlo quizás también. Finalmente, aquí, en el marco de otro proyecto europeo, el proyecto Hidrousa, vemos el ejemplo de gestión circular del agua residual y de sus recursos a escala de toda una región. Concretamente, en este caso, se trata de unas islas del Mediterráneo, donde nos encontramos con situaciones habituales de escasez de agua. Aquí también lo que se busca es recuperar al máximo los recursos del agua residual y reutilizarlos en la misma ciudad. Como último, déjenme destacar que será muy importante la información, la proporción de información y la formación de todos estos aspectos. Muchos de ellos bastante nuevos en los currículums de ingeniería o científicos y, por tanto, probablemente todavía no están presentes en los currículums académicos convencionales. Sobre todo también la concienciación de la necesidad de esta transición hacia modelos circulares. Por eso, bueno, yo creo que la necesidad y la importancia de eventos como el de hoy, por ejemplo, para actualizarnos, conocer e intercambiar experiencias. La importancia de la apuesta por los jóvenes profesionales del agua. Aquí en la fotografía lo que ven son un evento de los Young Water Professionals de la International Water Association, porque serán el futuro de la gestión del agua. Y todavía más importante, el aprendizaje de los niños y niñas en este nuevo paradigma. Aquí de nuevo mis hijos ya a punto de comer la ensalada cultivada en el huerto de la escuela. Eso sí, todavía no fue regada o irrigada con aguas residuales tratadas. Bien, en resumen, como take home message diría yo, podemos decir que las NBS pueden tener un papel muy destacado para aumentar la resiliencia y la circularidad en las ciudades, mediante un drenaje sostenible, recuperación de nutrientes, de agua, producción de alimentos, más aún incluso en escenarios de crisis o post-crisis como la del COVID que estamos viviendo, ya que tienen efectos muy beneficiosos para el medio ambiente, pero sobre todo para el bienestar y la salud humana. De esta manera, si tenemos sociedades más resilientes y saludables, esperamos que también sean más felices, ¿no? Al final es lo que buscamos todos. Bien, para terminar, esta presentación es fruto del trabajo y colaboración de muchísima gente. Por eso no quisiera acabar sin agradecer muchísimo a toda la gente de ICRA y de Lequia, que de una forma u otra han colaborado en alguna de las ideas o trabajos presentados. Y, evidentemente, también agradecerles a todos ustedes por su atención e interés. Finalmente, comentarles también de un máster que realizamos en la Universidad de Girona y donde hemos tenido alumnos siempre de Latinoamérica que pueden venir, por ejemplo, con las becas Fundación Carolina, no se conocen, o las becas de la Universidad de Girona y el Banco Santander, con lo que consiguen la matrícula gratuita. Este es un máster que la particularidad en Ciencia, Tecnología y Recursos Hídricos es que está totalmente se desarrolla totalmente con la metodología de aprendizaje basado en problemas, Problem-Based Learning. No sé si la conocen, pero se plantea cada día en clase un caso y es el alumno quien lo trabaja juntamente con el profesor. Pero no es metodología de formación tradicional, sino esta metodología ABP. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí sería mi presentación y quedo a su disposición por dudas, comentarios, cualquier cosa que quieran comentar. Estaré encantado de intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Joaquín Comas. Gracias porque nos ha motivado muchísimo a interiorizar en esa temática. Nos dio como una chispita para seguir investigando y de hecho hay muchas de las ideas que ustedes tienen podría ser de una forma replicable, pero también nosotros aquí en nuestra comuna, particularmente de Temuco, ya hay algunas iniciativas muy pequeñitas, pero entonces si ya hay, sabemos que estamos bien en el camino. Les quisiera mencionar y dar la bienvenida nuevamente a todos los que se han conectado mientras el profesor Comas ha estado presentando. Nosotros aquí de la Universidad Católica de Temuco y la Facultad de Ingeniería queremos decirle que todas las presentaciones del ciclo del agua están disponibles
disponible en nuestra página web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Pero ustedes también, si quieren actualizar, si quieren tener de alguna forma los contactos de nuestros expositores, pueden también seguirnos a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos LinkedIn de la Facultad de Ingeniería, tenemos Instagram, algunos también pueden estar en Facebook. Bueno, formas de contactarnos existen muchísimas y nosotros queremos invitarlos a que la utilicen. Queremos agradecer también, porque ya tenemos aquí en nuestro chat algunas preguntas, algunos comentarios. Nosotros aquí vamos a estar siguiendo el programa y el programa nos dice que luego de la presentación del profesor Barreto vamos a estar con un pequeño foro para sacar todas las dudas, conversar un poco con el profesor Joaquín y también con el profesor Wilmer, ¿ok? Así que guardemos un poquito el entusiasmo porque yo sé que hay muchas cosas que ustedes quieren conversar y comentar y preguntar, ¿ok? Bueno, en este momento también ahora ya está conectado y ya está apareciendo en pantalla el profesor Wilmer Barreto Cordero. Déjeme presentarle. El profesor Barreto es ingeniero civil, magíster y doctor en hidroinformática de la Universidad Tecnológica de Delphi en los Países Bajos. Es profesor asistente con más de 28 años de exitosa experiencia en actividades de investigación y docencia. Fue profesor de la Universidad Lisandro Alvarado en Venezuela. Participó en un proyecto muy particular y conocido, el SWITCH, que es Manejando el Agua para la Ciudad del Futuro de la Comunidad Europea y otros. El profesor Barreto también es reconocido por sus contribuciones en el modelado de aguas urbanas, con muchos artículos y exposiciones científicas en las áreas de optimización y soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. También el profesor es consultor independiente en el modelado hidrodinámico rural y urbano, tiene experiencia en modelación física y matemática de soluciones basadas en la naturaleza. Tiene competencia en modelado, diseño e implementación de campos de soluciones y también es especialista en planificación y desarrollo de plataformas para la toma de decisiones. Profesor Wilmer Barreto, gracias por su tiempo y su participación. El micrófono le pertenece ahora. Gracias, Patricia. Buenos días a todos. Gracias al profesor Joaquín. Muy buena su exposición y su explicación de la importancia de las SBN, ¿no? Vamos a compartir acá. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, luego de toda esa parte, digamos, filosófica muy importante que acaba de introducir el profesor Joaquín, donde ya nos ha hablado de la importancia de lo que son las soluciones basadas en naturaleza, yo voy a tratar de mostrar ahora, digamos, aplicaciones, ya como colocando en terreno algunas de las experiencias que hemos tenido, sobre todo en Latinoamérica, que hemos estado aplicando las metodologías, ¿no? Voy a comenzar con algo muy sencillo, que es los efectos de la urbanización. Cuando tenemos un área que normalmente está natural, vamos a tener que el ciclo del agua, pues tenemos una infiltración, digamos, considerable hacia lo que son los acuíferos. Esto hace que la escorrentía superficial sea, digamos, un poco baja, como lo vemos en el hidrograma de la izquierda. Cuando comenzamos a urbanizar, lo que estamos es impermeabilizando el suelo. Usualmente cuando hacemos incluso las viviendas, lo primero que hacemos es ampliarla. En el patio impermeabilizamos para hacer el quincho, la parrillera, para hacer el estacionamiento. Y cada vez las áreas se van volviendo más grises o se han vuelto más grises, ¿no? ¿Esto qué efecto trae? Trae que ahora infiltra menos agua, tengo más agua para escurrir y por lo tanto los hidrogramas van a crecer o los caudales máximos van a crecer de modo tal de que me van a causar problemas, me van a causar inundaciones en los sistemas. Lo que hemos hecho los ingenieros hasta ahora es usar una filosofía, o lo que veníamos haciendo, donde yo drenaba el agua lo más pronto posible. ¿Qué quiere decir eso? Que ese caudal máximo, ese caudal
pico que tenemos en rojo, lo que hacíamos era construir colectores más grandes, tuberías mucho más grandes, canales mucho más grandes para transportar esa agua. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ido ocurriendo es que siempre se presenta un evento cada vez más alto, o sea, cada vez mayor, y por lo tanto caudales más grandes. Entonces nunca vamos a parar de agrandar esos canales, de agrandar esos colectores. Y es más inversión que tienen que hacer las municipalidades para mantener el sistema o mantener la ciudad seca. De hecho, con el cambio climático esto se ha ido acelerando. Muchas veces o en muchas partes, digamos que no ha cambiado tanto la cantidad de agua que cae, sino que ha cambiado el tiempo en el que cae. A veces hablamos de sequía y a veces la sequía no está asociada solamente a la carencia de agua, que caiga menos agua al año, sino también es que se prolonga más el periodo de sequía. ¿Qué ocurre con esto? Que el periodo de invierno se va a cortar y voy a tener intensidades mayores y por lo tanto también tengo caudales mayores. Yo creo que nadie se imaginó que el metro de Nueva York, por ejemplo, se pudiera inundar. Y todo es por el paradigma con el que hemos venido diseñando o nos afecta mucho el paradigma con el que hemos diseñado las ciudades. Ya el profesor Joaquín nos introducía la importancia de las soluciones en la naturaleza, están inspiradas o respaldadas por la naturaleza. Lo que estamos haciendo es tratar de devolver nuestro espacio urbano a lo que era antes de que lo urbanizáramos completamente. Esto sin necesidad de dejar atrás el desarrollo, ¿no? No vamos a volver a vivir en chozas, simplemente es tratar de adaptar lo que tenemos, corregirlo y tratar de retroceder en todo el daño que hemos podido causar. Ya vimos los beneficios ambientales, ya lo comentaba el profesor Joaquín, sociales y económicos, desarrollan y aumentan la resiliencia de las ciudades. Esto quiere decir que nos recuperamos mucho más rápido cuando ocurren eventos de tipo catastrófico a que si tenemos una ciudad totalmente gris. Atraen la diversidad de la naturaleza, o sea, la biodiversidad aumenta, ya ustedes pueden tener aves, pueden tener fauna, vegetación dentro de las ciudades. Y una parte muy importante es que estas deben ser adaptadas localmente. O sea, no podemos trabajar simplemente copiando o replicando lo que vemos en otra parte, sino que también debemos adaptarla a la cultura, debemos adaptarla al clima, debemos adaptarla al manejo que tenemos nosotros de nuestras ciudades. Cuando hablábamos de drenaje, se habla de drenaje sostenible. El drenaje sostenible comienza desde que comienza la lluvia, desde que comienza a precipitar. Cuando comienza a precipitar, ya nosotros podemos comenzar a tomar medidas de control. Medidas de control, ya lo nombrábamos, tenemos techos verdes, la cosecha de agua para reuso, esa agua puede ser reutilizada, ya sea para riego, sea para potabilizarla. De hecho, esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que es la cosecha de agua, eso es algo muy antiguo, ya los indígenas lo practicaban. Entonces, la idea es ahora retomar cierta parte o el concepto de esas tecnologías olvidadas y volverlas a aplicar. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a reducir el agua de escorrentía. Las zanjas de infiltración, tenemos los sumideros, que se pueden aplicar estas soluciones a nivel, digamos, de parcela. También vamos a tener soluciones a nivel más regional, a nivel más grande, ya a nivel de ciudad, donde puedo tener los almacenamientos de agua, puedo tener humedales, puedo tener almacenamientos secos para el control de esos crecidas que pueden ocurrir en determinado momento. Entonces, las soluciones se pueden aplicar a varias escalas. Tenemos escalas pequeñas a nivel de parcela, a nivel de una vivienda, pero también tenemos a gran escala. Estas soluciones muchas veces las tenemos y ni siquiera nos damos cuenta de que existen. Acá tenemos, por ejemplo, algunas muestras de esas soluciones. A la izquierda podemos ver un espacio verde. Ese espacio verde en realidad es un canal.
sea un canal que cuando esté lloviendo, cuando ocurra un evento, digamos, considerable, es un canal parabólico con una pendiente muy suave y va a transportar el agua muy lentamente. Al ser o estar cubierto de vegetación, el agua se va a mover aún más lento y va a favorecer la infiltración de modo tal de reducir ese caudal de escurrimiento. O sea, que a veces esas soluciones de drenaje no son soluciones que tengan que ser un canal en obra gris que va a drenar primero muy rápidamente, es impermeable, y al drenar rápidamente pues me va a causar problemas con los caudales máximos. Las zanjas de infiltración, o sea, tenemos zanjas donde se va a infiltrar, el agua no necesariamente la va a transportar por tuberías que sean impermeables, esas tuberías pueden estar perforadas, lo vamos a ver un esquema más adelante, y pueden infiltrar el agua. A la derecha tenemos, por ejemplo, los pavimentos con adoquines, que son pavimentos permeables, permiten infiltrar también parte del agua, ya que no son totalmente impermeables, como lo es el hormigón o como puede ser el asfalto. Entonces, a veces son medidas que no necesariamente impacten a la vista. O sea, la ciudad se ve mucho más verde, se ve más amigable y más agradable, digamos, paisajísticamente. Esas soluciones, aquí tenemos el pavimento permeable, o sea, simplemente es colocar un sistema de estructura de arena, un geotextil como filtro, y luego va al suelo a una zona donde pueda incluso, si es posible, dependiendo del tipo de suelo, infiltrar. Cuando vemos las ciudades, digamos, más verdes desde un punto de vista alto, lo vemos desde el cielo, incluso podemos tener canales, como es el caso, por ejemplo, de Holanda, donde van a haber muchos canales. Esos canales en realidad funcionan como drenaje. Esos canales, cuando está lloviendo, sirven de buffer, sirven de almacenamiento hasta que ellos puedan descargar de nuevo el agua en el mar. Ven muchas zonas verdes, zonas de infiltración, siempre se favorece la infiltración antes que la obra gris. Los humedales también son muy importantes. Por ejemplo, los humedales artificiales, que son construidos específicamente para retener agua. Ahí se puede, humedales sirven incluso como plantas de tratamiento primaria. Incluso se ha demostrado que pueden remover metales pesados. Entonces, podemos construir humedal. De hecho, este es un ejemplo de la región de los ríos. Como decía Patricia, ya hay pequeñas aplicaciones que se están haciendo. Un humedal luego artificial, luego que está construido, me sirve paisajísticamente, me sirve para tratar el agua, me sirve como buffer o almacenamiento cuando viene una crecida, una inundación, además de que atraen la biodiversidad. Y también se están usando, como ya lo comentaban, para la producción de alimentos. O sea que todo es, digamos, recirculable, todo puede ser funcional y me puede ayudar también, vuelvo y repito, a lo que es el drenaje. Acá nos vamos a enfocar más a ese drenaje. Entonces, el drenaje sostenible es simplemente desarrollar las ciudades colocando ciertas características, cierta tecnología que me permitan almacenar, y cuando no estén inundadas, pues son zonas recreativas, son zonas que podemos aprovechar de otra manera. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cómo trabajar con estas soluciones. O sea, filosóficamente, existe la teoría, pero cómo la colocamos en terreno. O sea, cómo podemos aplicarla, cómo podemos diseñar con esas tecnologías. Hemos realizado una experiencia con techos verdes. Hay diferentes tipos de techos verdes. Hay techos verdes intensivos, hay extensivos, dependiendo del espesor del suelo y dependiendo del tipo de planta que se vaya a colocar. Pueden llegar a ser tan extensivos como esto. Obviamente,
Esto nos trae cierto inconveniente con la estructura de la vivienda, simplemente es cuestión de analizarlo, pero digamos, de manera formal ayuda a climatizar la vivienda, ayuda a la escorrentía, paisajísticamente se ve muy agradable. La forma de modelarlo, comenzamos desde hace varios años a generar un pequeño modelo, por ejemplo, a nivel de parcela, comenzamos a nivel de parcela, donde modelábamos los techos verdes, se colocaban ciertas características en ese techo verde, como eran vertederos, orificios, utilizando los elementos de hidráulica. También se hizo cosecha de agua a nivel de parcela, se construyeron pequeños modelos que usualmente están muy parametrizados. ¿A qué me refiero con que están muy parametrizados? Un vertedero pues va a depender de cómo son sus bordes, cuáles son sus pérdidas de energía, cuáles son las alturas de agua, de modo tal de que poder modelar exactamente o hidráulicamente pues es bastante complejo, sino que se hace a través de un modelo con parámetros. Esos modelos paramétricos tienen que ser calibrados. Muchas veces pensamos que los modelos matemáticos funcionan para todo y simplemente colocamos cualquier parámetro y eso va a funcionar. Y eso no es así. Realmente todos los modelos deben ser calibrados. Y para eso hay que montar lo que se llaman los modelos físicos. Los modelos físicos simplemente es un modelo a escala que luego me va a permitir llevar esos resultados al modelo matemático o llevar los parámetros al modelo matemático para luego hacer unas simulaciones mucho más grandes. Estuvimos realizando con diferentes tipos de suelo, simuladores de lluvia, se analizó el suelo en su permeabilidad, cuáles eran las propiedades, el almacenamiento de agua. Se sembraron varias gramíneas o varios tipos de vegetación. Les hablaba de que la adaptación es muy importante. Una cosa es la vegetación que tenemos en Europa, otra que tenemos en el trópico, otra que vamos a tener acá hacia el sur. Y es muy importante estudiar cuánta agua pueden retener, cuánta agua pueden almacenar, cuánta agua van a evapotranspirar. O sea, hay que modelar todo el sistema, digamos, hidrológico a pequeña escala. Esos modelos, pues, los fuimos comprobando. Se calibró con el modelo matemático de modo tal de que reprodujera aproximadamente el mismo valor máximo de caudal. Y la idea, pues, era tener un modelo calibrado. Eso fue, digamos, a nivel de laboratorio y a nivel de parcela, ¿no? Luego es pensar en cómo aplicar o cómo aterrizar esto a una zona mucho mayor. O sea, cómo podemos aplicar este tipo de soluciones a, por ejemplo, a una ciudad. O sea, ya ahí viene lo que hablábamos al principio. Tenemos varias escalas. Tenemos una escala a nivel de parcela, que digamos la podemos controlar, pero tenemos una escala mucho mayor. De ahí que fue necesario desarrollar otra herramienta donde debemos lidiar con ciertas dificultades. Como le decía, las soluciones son a nivel de parcela o loteo. Hidráulicamente es más difícil modelar ya una región, una ciudad, media ciudad, que modelar simplemente una parcela o un lote. Lo que es la modelación de calidad, por ejemplo, incluirla, o sea, es una de las características muy importantes. Si bien calibramos un modelo hidráulico, también es importante modelar la calidad. Lo que es la evaluación del impacto global en estas áreas tan extensas, o sea, como por ejemplo un planificador puede decir que una solución es mejor que otra. O sea, ¿cómo puedo saber si colocar un techo verde, colocar una zanja de infiltración, colocar cosechas de agua, de lluvia? O sea, ¿cómo puedo saber cuál de ellas es la más rentable, por llamarlo así? Pues hay que buscarse una herramienta o hay que diseñar herramientas que nos sirvan para
ver ese impacto global en la ciudad cuando implemente la solución. Pues eso requiere el manejo de bases de datos, digamos, grandes, el uso del suelo, o sea, cómo se está usando el suelo particularmente, modelos digitales de terreno, para saber cómo es la topografía y hacia dónde va a ir el agua. Poder cambiar esas características en forma o en tiempo real, que yo las pueda cambiar y ver y evaluar el impacto. Entonces, cuando estoy trabajando con áreas muy extensas, se presentan problemas que hay que ir resolviendo en la modelación. Uno de los software que podemos utilizar cuando trabajamos con soluciones más grandes está el llamado SWMM, que es un modelo de tipo hidráulico y de calidad, trabaja con ambos, donde ya hay varias características de los techos verdes. Hay varias características o varios dispositivos que se pueden colocar, donde se pueden colocar celdas de biorretención, zanjas de infiltración, barriles de lluvia, que son las cosechas de lluvia, pavimentos permeables, canales con vegetación, desconexión de techo, jardines de lluvia. O sea, hay cantidad de elementos basados en la naturaleza que podemos colocar. Esos elementos pueden ser modelados con ese modelo hidráulico, el SWMM, que es un modelo desarrollado por la Agencia de Ambiente de los Estados Unidos y sirve para modelar canales, tuberías, calles, lo que son controles LEED, esos son controles de desarrollo de bajo impacto. Y también me permite trabajar con flujo no permanente, que es digamos, un adicional que nos da ese modelo. O sea que todas estas fotos que vemos acá abajo, podemos modelarlas con algún tipo de características que tenemos en el modelo. Sin embargo, el manejo de las bases de datos no lo trae el modelo. Así que tuvimos que trabajar en una herramienta que ligara los dos modelos. O sea, se ligó un modelo de sistema de información geográfico que nos permite hacer álgebra de mapa, maneja bases de datos donde yo puedo tener imágenes e identificar qué son techos, cuáles techos son, por ejemplo, de tejas, cuáles techos son de hormigón, cuáles techos pueden ser de lámina metálica. O sea, se puede identificar la característica que tiene la vivienda en forma automática, usando imágenes de satélite. Puedo identificar lo que es la vialidad, son las calles. Puedo diferenciar de los loteos, de lo que son los loteos o de las parcelas que tienen vegetación y las que no tienen vegetación. Así que podemos ver las áreas permeables y las áreas impermeables. Esto nos los permite los sistemas de información. A través de herramientas de programación, en este caso usamos Python, que es un lenguaje nativo o que viene, perdón, con el QGIS, o sea, es amigable. Podemos desarrollar este tipo de herramientas que me permiten identificar los tipos de suelo y me permiten cambiarlos en forma automática. Por ejemplo, un techo que está de lámina metálica o está de hormigón, puedo cambiarlo a un techo tipo verde. Entonces, con esta herramienta y la integración con el sistema de modelación, logramos realizar modelaciones de áreas mucho más grandes y poder planificar el impacto que tendría cada tipo de elemento en la ciudad. Esa herramienta se llama DrainGIS. Esa fue una publicación del año 2020 que se logró con la integración de esa herramienta. Ya le hablaba de las ventajas que nos dan. Podemos manejar áreas extensas. Tenemos base de datos. Podemos colocar ahí incluso la población o el tipo de población que tenemos, cuántas personas hay en la vivienda. O sea, que yo pudiera decir qué impacto va a tener en qué cantidad de personas también. Entonces, nos permite, digamos, trabajar en una forma más amplia. El álgebra de mapas, pues me ayuda incluso a combinar ciertos mapas
y obtener soluciones, digamos, distintas en tiempo real. El modelo de simulación hidráulica pues me permite modelar los desarrollos de bajo impacto, que son las herramientas LEED, que son lo que vimos: techo verde, cosecha de agua, zanjas de infiltración, pavimentos permeables, etc. Se le puede incorporar la modelación de calidad de agua. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero digamos que es factible. Una vez que tenemos la calibración y la modelación hidráulica, podemos aplicar calidad de agua. Y obviamente estamos basando nuestro modelo en una fuerte base física, o sea que lo que estamos modelando es lo más realístico posible a lo que ocurre en terreno. Hay muchas herramientas que son que hacen algo parecido, pero son más simplificadas. O sea, esta está modelando hidráulicamente en una dimensión lo que está ocurriendo. Esto se aplicó a un área de estudio. O sea, una vez que se desarrolló, la aplicamos a un área de estudio en Venezuela, a una ciudad que, por cierto, es muy parecido a Temuco, que ha ido creciendo muy rápidamente en el tiempo. Y hay muchos desarrollos urbanísticos que impermeabilizaron el suelo. Y la red de drenaje que existía, la natural, no fue suficiente para esa cantidad de impermeabilización. Y hubieron muchos problemas de inundación. Incluso hubieron pérdidas de vidas en algunas zonas de la ciudad, producto de una lluvia de un periodo de retorno de 50 años, y esto causó muchos daños en la ciudad. Se tomó en particular ese evento con periodo de retorno de 50 años y 120 milímetros aproximadamente totales de lluvia. Ahí pudimos ver las zonas inundables. El modelo, la implementación que hicimos, nos daba el área donde se inundaba, la cantidad de inundación, cuál era el nivel o el tirante del agua en el lugar. Veíamos si salía fuera del canal, fuera del cauce o no. Y al identificar esos problemas, digamos que ese fue el diagnóstico, usando el modelo, luego se empezaron a proponer soluciones de tipo basadas en naturaleza. Se implementaron varios escenarios. El primer escenario fue usando medidas sustentables, medidas de bajo impacto o basadas en naturaleza. Sin medidas. Esa fue la línea base, que es la que le mostré. Luego, un escenario 2, donde colocábamos techos verdes y depósitos de agua de lluvia en el 50% de las parcelas, digamos, donde eran más aplicables. A ver cuál era el impacto. Solamente se evaluaron esas dos tipos de soluciones. Luego un tercer escenario donde se colocaba más intensivo, donde se evaluaba el 80% del área. Luego se hizo otra donde también ya se evaluó lo que eran los pavimentos permeables y el uso de jardines de lluvia en las viviendas, en los loteos. Todo esto para toda la ciudad. Se logró demostrar de que había una reducción en los caudales máximos y en los volúmenes totales escurridos de alrededor del 18%, entre el 2 y el 18%, dependiendo si usábamos techo verde y dónde lo usábamos. También depende del periodo de retorno. Se evaluaron varios periodos de retorno para ver el impacto que tenían la reducción del volumen y en el caudal cuando trabajábamos con diferentes periodos de retorno. Obviamente, entre más grande el periodo de retorno, se va reduciendo la efectividad de este tipo de soluciones, pero sin embargo todavía hablamos de un 10%, un 5% en la reducción de los caudales. También logramos evaluar en los nodos, digamos en los puntos sensibles de la red, donde había
inundaciones, como antes de la inundación, bajo un escenario, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el escenario 2, vemos cómo se redujo de la línea azul, que era el nivel del agua en el cauce, el nivel de agua que me causa daño es la línea punteada negra. Vemos cómo en el escenario 2, por ejemplo, aún con el 50% de las medidas logramos reducir, pero todavía había un pequeño problema de inundación en ese nodo, en ese lugar en particular. Cuando se implementó en forma más intensiva, pues vemos que se logra reducir bastante ese caudal. Entonces vemos cómo estas medidas pueden ayudarnos a analizar mi ciudad, analizar qué medida funciona mejor y cuál no. Hicimos un gráfico del impacto que tenía cada una de las medidas, también se probaron en forma independiente, o sea, no combinadas, sino en forma independiente, y veíamos qué impacto va teniendo. Vemos donde logramos ver que, por ejemplo, los techos verdes tienen un 30% de impacto, o sea, tienen un buen impacto, al igual que los jardines de lluvia, también tienen buen impacto. Entonces, de esa manera puedo ver en esa ciudad en particular cómo cada medida que yo vaya tomando, cada solución basada en la naturaleza que yo vaya implementando, una vez que calibre el modelo, una vez que tengo ya el modelo bien establecido, puedo hacer evaluaciones para el desarrollo de la ciudad. Esto fue combinado con metodologías de optimización. Se usaron también optimización multiobjetivo. Cuando tengo varios objetivos que mejorar, se usaron algoritmos genéticos, en este caso, para ver el costo que tenía la medida o el costo que tiene la medida que voy a implementar y qué mejoría voy a tener en los daños. En este caso estoy mostrando daños contra costo de implementación. Como vemos que si no implemento nada, si no invierto nada, o sea, los costos de implementación son 0, los daños llegan alrededor de 7.000, o sea, tengo los daños mayores. Cuando invierto todo el dinero, que invierto gran cantidad de dinero, puedo reducir a 0. ¿Por qué es importante esto? Ya el profesor Joaquín comentaba también de lo importante que era esa parte, digamos, de los stakeholders, de los actores que intervienen. Cuando tengo actores, por ejemplo, si yo soy la persona que vive en la ciudad, yo le voy a decir a mi alcalde que yo quiero que me elimine los daños a 0, obviamente. El alcalde tiene un presupuesto. El alcalde va a decir, no, pero yo no te puedo dar todo el dinero para reducir a 0 esos daños. Las herramientas multiobjetivos me sirven para evaluar y ver diferentes soluciones, todas de ellas óptimas en su sentido, y poder negociar. Por ejemplo, de repente el alcalde me puede decir, mira, vamos a reducir los daños a la mitad, donde me alcanza el dinero, y luego en otra fase podemos reducir otra parte. Entonces, la implementación de este tipo de mecanismos multiobjetivos nos permiten herramientas de negociación, o por lo menos saber en forma ingenieril dónde estamos en cuanto a daño e inversión. Incluso esa optimización multiobjetivo, en un momento hicimos una prueba con unos artículos que había publicado sobre ansiedad y cómo la gente aumenta su ansiedad según los niveles de inundación. O sea, cómo, sobre todo, no es lo mismo si yo nunca me he inundado, mi casa nunca se ha inundado, y está lloviendo, yo no siento ningún tipo de ansiedad, pero alguien que se ha inundado comienza a sentir ansiedad. Entonces, esto también, utilizando unos artículos científicos, obviamente no es exacto, obviamente, pero esto nos daría también cómo evaluar objetivos que no solamente son económicos, no todo es económico. O sea, pudiéramos también evaluar algún tipo de digamos, de objetivo
que sea, digamos, ambiental o vaya dirigido a la sociedad. Entonces, ahí vemos un Pareto de un sistema multiobjetivo en 3 dimensiones. Eso puede ser multidimensional, puede estar en 4 dimensiones, 5 dimensiones, dependiendo de la cantidad de objetivos que nos implementemos. Actualmente estamos trabajando con la ciudad de Hanoi. Esto ya es con Delft. Estamos trabajando con Holanda, con una estudiante doctoral en informática, en hidroinformática, donde estamos ya valorando en 2 dimensiones. Hasta ahora lo habíamos trabajado en una dimensión, ahora se está valorando en 2 dimensiones, o sea, ya es un modelo bidimensional, y se está incorporando la calidad del agua cuando hay inundaciones. O sea, cuando vemos los drenajes, lo que nos mostraba el profesor Joaquín al principio en el video, sobre todo cuando caen las primeras lluvias, luego de periodos largos de sequía, esa agua lleva contaminantes. O sea, todo lo que lava del suelo, pues termina en el cuerpo de agua. Entonces, ¿cómo evaluamos este tipo de soluciones? O cómo podemos ver si yo implanto, por ejemplo, un humedal, cómo puede mejorar ese humedal, ese tratamiento de agua antes de la descarga del río. Entonces, estamos trabajando a ver cómo se implementan esas medidas basadas en la naturaleza en 2 dimensiones. Ok, como conclusiones, pues se logró desarrollar o se puede desarrollar modelos que simulen perfectamente lo que ocurre, o no perfectamente, sino lo mejor posible de lo que ocurre en terreno. Estos modelos, pues, usualmente tienen que ser integrados, no es un solo tipo de modelo, pero sin embargo, pues, son herramientas que nos ayudan. También tenemos que la calidad del agua, muy importante, está colocado acá, puede ser también modelada. Bueno, gracias por su atención y le dejo el micrófono a Patricia. Muchísimas gracias, profesor Wilman Barreto. Fue una muy interesante. Nosotros tuvimos casos reales de nuestra comuna y también de nuestros países vecinos. Bueno, en este momento les quiero agradecer también de una forma especial a nuestros estudiantes que se han conectado. Sabemos que hay estudiantes suyos, profesor Barreto, hay alumnos míos también. Gracias a todos los estudiantes que están conectados acá y también algunos colegas de nuestra universidad, también Gladys Lara, veo por aquí. Pero yo también quiero mandar un saludo muy especial a Freddy Valdés, nuestro director del Instituto Interdisciplinario del Agua Rucaco, que está aquí presente, nos ha hecho algunas preguntas, y queremos mencionar también que como este ciclo es un conjunto de ciclos que está organizando la Facultad de Ingeniería bajo la atención del decano, nuestro decano Videla, queremos mencionar que estamos trabajando y que siempre hemos trabajado de una forma muy directa y muy íntima en el tema del agua, y somos colaboradores muy activos del Instituto Interdisciplinario del Agua Rucaco. Así que el doctor Freddy Valdés tiene aquí con nosotros todos los profesores de la Facultad de Ingeniería aliados para sus proyectos, sus ideas y para lo que se viene. Bueno, justamente el doctor Valdés mencionó una pregunta, porque en ese momento vamos a hablar de las preguntas que nos lleva a ese foro, este foro. Y para terminar, quiero también hablar que la Facultad de Ingeniería de la Católica de Temuco tiene un vínculo, o se ha empezado a desarrollar un vínculo muy estrecho con la Universidad de Girona, en donde el profesor Joaquín Comas pertenece. Y todo eso comenzó en enero de una forma más concreta con el doctor Manel Poch, que si algunos pueden recordar, también estuvo con nosotros en un seminario, en un webinar. Por lo tanto, nosotros queremos destacar a nuestros participantes de hoy que estar vinculado con la Universidad de Girona es un precedente muy grande para que así podamos evolucionar en las temáticas, podamos construir proyectos juntos, podamos hacer trabajos de movilidad. Entonces se vienen cosas muy interesantes con nosotros de la Facultad de Ingeniería.
Bueno, ahora vamos a hablar de nuestras preguntas. Freddy Valdés nos comentó lo siguiente. Quería preguntar por experiencias de implementación de NBS a escala rural en ámbitos de saneamiento ambiental. Yo no sé si la pregunta fue específicamente de forma general en el mundo, o Freddy mencionara solamente aquí en Chile, por lo que Raúl Elgueta también en el chat comentó, existen tratamientos de agua con humedales artificiales, lo que comentó tanto Wilmer Barreto como Joaquín Thomas en su presentación. Entonces Raúl Elgueta nos comentó tratamientos de aguas con humedales artificiales en Currahue. Saludos, Freddy. No sé si Freddy lo vio, así que te mandaron saludos. Bueno, aquí también está Galax debe ser su celular, a 2S, nos dice, se agradece a expositores de seminario, un gran tema que convoca la preocupación mundial con el agua. También Álvar Pastor nos mencionó, muchas gracias por tan interesante presentación. Recientemente leí una propuesta para utilizar el calor remanente de las aguas servidas para alimentar un sistema de calefacción distrital mediante intercambiador de calor acá en la ciudad de Temuco. Yo creo que Joaquín, por favor, esa pregunta es para ti. Quisiera saber si tiene alguna experiencia o opinión respecto a ese tipo de tecnología. Bueno, no es que sea experto en este tema, ni tampoco he trabajado en ningún proyecto, pero sí que conozco que creo que es en Madrid, en alguna área residencial o urbanización de Madrid, esto se está realizando, y también en algunos países nórdicos en el norte de Europa, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, también en algunas zonas residenciales o con polígonos industriales ya lo están haciendo, ¿de acuerdo? De hecho, son países curiosos porque ahí, bueno, tienen que calentar mucho más, pero precisamente necesitan más energía, ¿no? En invierno son países más fríos que nuestro, ¿no? Que Cataluña o España, que la temperatura es más alta. Pero sí, consiste en tener unos intercambiadores bueno, esto puede ser en distintas escalas también, ¿no? Desde en el mismo site, no sé, en una industria o en un domicilio, con un intercambiador muy sencillo, pues calentar otro fluido que se pone en contacto mediante el intercambiador de calor, por ejemplo, con el agua gris o con el agua residual, ¿no? Entonces esto puedes hacerlo en tu casa y esta agua calentada, entonces la devuelves al calefactor, lo que te genera el agua. Porque es verdad que en un domicilio, de hecho en una ciudad, gran parte, bueno, menos a nivel doméstico, gran parte de la energía que utilizamos es para calentar el agua, para calefacción o para duchas, digamos. Entonces, esto se está realizando ya en algunos países, hay algunas experiencias. A nivel descentralizado a nivel doméstico, pero también a nivel centralizado. Yo la experiencia que conozco de Suecia es de hecho una depuradora centralizada en este sentido, entonces toda el agua residual llega también caliente a una cierta temperatura, porque claro, aunque sea invierno, la calentamos en la lavadora, la calentamos en las duchas, entonces llega a una temperatura que es, bueno, igual con un intercambiador, pues se puede calentar otro fluido y después si está bien aislado por una tubería, se puede transportar a un sitio donde se puede utilizar esta energía, ¿no? Esto se envía después pues, a áreas residenciales o incluso en otras industrias, etcétera, ¿no? Claro, esto son intercambiadores de calor, que no sería quizás una solución basada en la naturaleza, excepto que esto lo complementemos con techos verdes, fachadas verdes, que esto lo que entonces facilitan o minimizan, por ejemplo, si es verano, pues el calentamiento de un edificio o de una industria, por tanto que tengamos que utilizar más aire acondicionado, o si es en invierno, la temperatura no baja tanto tampoco, ¿no? Con lo cual ahorramos energía, ¿no? O sea que las soluciones basadas en la naturaleza yo en este caso las veo como un ahorro energético, pero en este caso creo que la pregunta iba más con la idea esta, ¿no? De recuperar la energía del agua residual, es verdad, si se hace mediante intercambiadores. Entonces, si esto se plantea hacer en Temuco, pues me parece muy bueno, digamos, y que serían bastante pioneros todavía porque hay pocas experiencias. En Girona, por ejemplo, no se hace, que yo sepa. Sí, yo también creo que es una experiencia que vale la pena dar la vuelta en ese estudio. Profesor Barreto, aquí yo pues quisiera por favor preguntarle a usted, existe un gran tema acá en el sur de Chile con sobrecarga hidráulica en las plantas de tratamiento de aguas servidas en el invierno, donde se activan los aliviaderos de tormenta, lo que implica que el agua servida se dispone en los cauces sin tratamiento. Por si nos puede comentar sobre eso, profesor.
Barreto, ¿qué nos puedes comentar sobre ese comentario de Freddy Valdés? Sí, el problema usualmente, dependiendo si manejamos sistemas separados o los sistemas, o sea, cuando hablo de sistemas separados me estoy refiriendo al agua de lluvia separada del agua residual. Acá se supone que deberían ser separados. Lo que ocurre es que muchas veces en nuestras viviendas hacemos malas conexiones. O sea, nos conectamos a el agua de lluvia, la conectamos al agua residual. Y por eso se produce esa sobrecarga en periodo de invierno. No debería ocurrir si no hiciéramos ese tipo de acciones, ¿no? Y obviamente cuando ya tenemos una sobrecarga, o si la meto por la planta de tratamiento o si la paso por la planta de tratamiento, pues la planta no va a trabajar porque no está diseñada de esa manera. O sea, lo que voy a hacer es que voy a dañar el proceso de depuración. Y para volverlo a arrancar es otro tiempo más. O sea que la contaminación va a ser mucho mayor. A veces es mejor tener los vertederos y que vayan en época de invierno. Bueno, se descargaron, pero es una descarga puntual. Digamos que si no es permanente, el problema sería para acá, para el sur, donde de repente la época de lluvia tiende a ser larga y puede ser que esa descarga no es tan puntual como pensamos, sino que es una descarga más continua. Habría que evaluar. Es un tema, digamos, a estudiar, un tema a investigar. Pero lo que ocurre es con las malas conexiones. O sea, resolviendo el problema de las malas conexiones, no debería haber sobrecarga en la planta de tratamiento, ya que el agua residual que vamos a producir debería ser básicamente la misma. Más, debería reducirse en invierno porque usualmente gastamos menos agua en invierno y más agua en verano. Exacto, gracias profesor Barreto. Marcela Rivas también tiene una pregunta. ¿Cuáles son los costos de los techos verdes y otras medidas de drenaje sustentable versus la forma tradicional de manejo del agua de las ciudades? Profesor Joaquín, cuéntanos. Bueno, a lo mejor Wilmer seguramente también, profesor Wilmer tendrá datos porque incluso ha enseñado de estos estudios tan interesantes algunos con valores de costes y todo, ¿no? Pero yo aquí sí que, a ver, ahora de memoria no lo puedo decir los euros o los dólares por metro cuadrado de techo verde, pero sí que le puedo decir que esta herramienta que estamos desarrollando en este proyecto SANNAT, que está desarrollándose todavía y en el proyecto europeo vamos a seguir con ello. Además, somos responsables nosotros del paquete de trabajo donde desarrollamos esta herramienta. Va a incorporar costes. Todavía no los incorpora. En este momento lo que haces tú es definir un escenario que quiere decir, le señalas qué tipo de agua tienes. Quiero decir, puede ser agua residual mezclada, la típica, puede ser agua gris, puede ser un tratamiento, un efluente secundario, es decir, tenemos una depuradora convencional de fangos activados, fangos activos, lodos activos, y entonces estamos pensando en un sistema natural para hacer un terciario, que eso también yo creo que es una buena aproximación, ¿no? En depuradoras donde hay un secundario, a lo mejor podemos hacer un proceso de afinamiento final de tratamiento de agua con un sistema natural, una SBN. O puede ser, por ejemplo, el agua de una DSU, de esto de cuando se mezcla agua de lluvia con sol y vierte directamente al medio receptor, como en la anterior pregunta. Entonces, las características del agua en cuanto a materia orgánica serán distintas. Hay que seleccionar esto, hay que seleccionar qué requerimientos uno tiene. No es lo mismo tratar el agua solo y volverla al medio receptor que querer reutilizarla para riego de campo de golf o un riego agrícola. Entonces, cuando esto está definido, la herramienta proporciona cuál es la mejor, prioriza un poco las distintas alternativas, porque la idea aquí es que no hay una sola. Hay los constructed wetlands que se ha hablado, los humedales construidos, pero hay lagunajes, hay también filtros, fachadas verdes que se pueden utilizar para el tratamiento, etc. Hay bastantes tecnologías naturales. Entonces, la herramienta las prioriza un poco y finalmente, bueno, las prioriza con distintos criterios. Los criterios tienen en cuenta beneficios que comentábamos antes, beneficios sociales y económicos y ambientales. Actualmente, desde un punto de vista cualitativo, por ejemplo, nos dice que un techo verde, una fachada verde, tiene un beneficio de aislamiento térmico que no tiene una humedad artificial, por ejemplo, porque estará construido sobre la superficie, ¿no? En un descampado, por ejemplo. Están indicados de una forma cualitativa, pero también es un objetivo del proyecto cuantificar un poco los beneficios, darle un valor numérico, ¿de acuerdo? Y también se prioriza con
criterios económicos, es decir, los costes. Por tanto, toda mi respuesta es para decir que vamos a incorporar los costes económicos tanto de construcción como de operación de estas distintas tecnologías. Y entonces, para poder compararlas entre ellas y poder priorizarlas. ¿Cómo se compara esto con tratamientos convencionales, fangos activos? Bien, yo diría que tratamientos convencionales tenemos ya mucha experiencia, tenemos mucha bibliografía y podemos, bueno, pues por ejemplo, en Chile mismo seguro que podéis conseguir con las agencias de agua pues valores de costes por metro cúbico de agua tratada, tanto de CAPEX como OPEX, ¿no? Entonces se puede comparar, pero digamos son valores, bueno, hace muchos más años que se trabaja con ellos y se puede comparar. Yo diría de una forma global, ¿cómo se compara? Diría que a nivel de inversión no son mucho más baratos las soluciones basadas en la naturaleza, porque, por ejemplo, si hay que hacer un humedal construido, hay que hacer el proceso de obra civil de excavación del vaso. Después hay que, si no tenemos el material adecuado, grava de distintos materiales de distinta granulometría o arena, etcétera, a lo mejor hay que transportarlo de otro sitio. Lo mejor, obviamente, es utilizar el material autóctono, pero a veces no lo tenemos, ¿no? Y eso es muy caro, ya sabemos, transportar materiales, ¿no? Entonces, además hay que impermeabilizarlo, ¿eh? Hay que impermeabilizar el vaso y después rellenarlo del material y hacer, bueno, toda la hidráulica necesaria. También necesitamos algunas tuberías, etc. Entonces, la construcción por habitante equivalente por metro cúbico de agua tratada, yo diría que es más o menos igual que un proceso de fangos activos. La operación, en general, la operación de mantenimiento sí que es mucho más económica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de estos sistemas no requieren el aporte adicional, el aporte externo de oxígeno, la aireación, que sí que tiene un proceso de fangos activados, ¿eh? La energía que necesitamos para airear, ¿de acuerdo? Por tanto, la operación de mantenimiento es a lo largo sí que es, bueno, es más barato. Sí que es importante decir que estos sistemas son planteables, yo pienso, en poblaciones o municipios o núcleos habitados hasta un límite de habitantes equivalentes, ¿no? 2.000, 5.000. Para grandes poblaciones, bueno, a menos que, porque aquí el problema es el espacio. Digamos, lo que sí que necesitas es más superficie por habitante a depurar respecto a los fangos activos. Con lo cual, si estamos hablando de una ciudad mediana grande, donde sabemos que el espacio siempre es limitado y va muy caro, entonces estos sistemas naturales normalmente son extensivos, necesitan más espacio, porque el agua tiene que estar más tiempo para ser depurada. Entonces ahí no serían una opción, ¿no? Nosotros tenemos que estar entonces como investigadores pendientes de esos avances cuando ya existen proyectos e intenciones, como en el caso de España o en el caso de los países de la Unión Europea, que ya están al frente de eso, ya están pensando en la publicación. Entonces hay que estar pendiente de eso. Marcela Rivas, nosotros vamos a estar pendientes del paper, con la publicación, con la estimación de costos y todo. Quisiera, por favor, ahora con el profesor Barreto. Joaquín, te queda sí, algo Patricia, en el tintero. tan solo aportar, añadir que de hecho también en Latinoamérica hay mucha experiencia en estos sistemas de tratamiento. De hecho, ya hay publicaciones de profesores de universidades, académicos de Latinoamérica, de los cuales, por ejemplo, hemos extraído los datos de las publicaciones para construir el modelo que está en la herramienta, el modelo que es este que nos da la superficie necesaria respecto a la carga que uno desea eliminar. Lo que sí que es verdad es que en las publicaciones científicas, esto lo sabemos todos, cuesta mucho encontrar datos de costes, ¿no? Porque, claro, uno hace sus plantas piloto, pruebas de laboratorio, no son instalaciones reales. Para conseguir datos de instalaciones reales eso es más complicado, porque hay que ir ahí a agencias de agua, ¿no? O autoridades del agua, que son los que se gastan el dinero en la construcción, o a empresas privadas, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista académico, sobre todo humedales construidos o de lagunajes, pues esto hay muy buenos académicos de los cuales hemos obtenido información para construir la herramienta también en Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Por otro lado, profesor Barreto, ya te le voy a dar la palabra y ahí aprovecha para que nos responda también la pregunta de Raúl, que nos dice que es un tema muy importante tratar también cuando hablamos del agua, que es lo que justamente Raúl nos menciona. Él dice, ¿es posible implementar soluciones a nivel de gestión urbana de agua cuando la provisión del servicio es privada, como en el caso de Chile? Esa es una pregunta
bien importante que se tiene que hacer, porque efectivamente solamente tenemos una comuna en Chile en el cual la provisión de agua es de parte del Estado, que es la comuna de Maipú en Santiago, ninguna otra más. Así que, profesor Wilmer, le doy la palabra, lo que quería comentar, y por favor para responder la pregunta de Raúl Elgueta. Ya, ok, gracias, Patricia. No, simplemente complementar un poco lo de los costos. No es fácil, como lo dice el profesor Joaquín, llegar a costos precisos. Por ejemplo, los costos que yo mostré son costos promedio. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver cada vivienda y ver si puede soportar el techo verde o no. Es muy difícil tener el valor exacto, ¿no? Entonces uno trabaja con valores promedio, haciendo un análisis de precio como construcción. Obviamente la inversión inicial es mucho más costosa, eso es indudable, pero a largo plazo termina siendo más económico, sobre todo dependiendo de cómo lo manejemos. Si lo manejamos desde el punto de vista financiero, que es el flujo de caja, pues parece no rentable, pero si lo veo desde el punto de vista económico, donde yo debo meter la variable ambiental, yo no debo dejar un pasivo ambiental. Y en este momento nosotros estamos dejando pasivos ambientales, cuando yo descargo sin tratamiento. Y ese pasivo, ¿quién lo asume? O sea, ese pasivo no lo está asumiendo nadie. Eso implica que si yo incluyo ese costo, que no voy a tener ese pasivo, va a terminar siendo más económica la solución. Ahora, si yo dejo, es como ocurría con las mineras, ¿no? Si yo abro mi pit y contamino y luego no repongo y no asumo el pasivo ambiental, pues obviamente es muy rentable. O sea, va a seguir siendo rentable la opción antigua. Entonces estamos hablando precisamente de cambiar de paradigma. Entonces, si yo cambio de paradigma, ya debo ver desde un punto de vista social y ambiental y que yo no debo dejar ningún tipo de pasivo. Entonces, de seguro, ahí la veremos más económico. Entonces, si yo lo veo a nivel de empresa, obviamente, y es lo que nos dicen los constructores, ¿por qué voy a colocar un techo verde? Eso encarece y le va a encarecer al que va a comprar. Sí, pero ¿quién va a trabajar luego con el pasivo ambiental que dejamos? Se lo dejo a la otra generación, que lo resuelva cuando ya no podemos. Entonces, depende cómo lo estemos mirando. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar, la visión. Mientras nos mantengamos en la visión financiera, solamente el flujo de caja, de ahí pues no vamos a poder salir. Entonces, Sí, esto es un como tema más como una cultural. reflexión. Sí, es un tema también cultural, profesor. Eso también es muy importante que nosotros tenemos que hacer. Y, Relacionado con la pregunta. y eso lleva a la siguiente pregunta también, que están, si se quiere, están en cierta manera relacionadas porque precisamente la gestión del agua pues la tienen las empresas privadas. Y si ellas no creen en eso, pues, ¿será que pueden implementar las medidas? Ya acá tienen que venir medidas más estadales, o sea, y hay que discutir sobre reglamentos, hay que discutir sobre política pública. O sea, esto no puede ser solamente ingenieril, no, es que tiene que ser una política pública, donde el Estado tenga cierta influencia. O sea, no puede ser que el Estado no te ponga ciertas condiciones. Por ejemplo, simplemente lo que te va a decir es, no me dejes un pasivo. Y cuando te digan eso, bueno, gestióname la empresa, pero sin un pasivo. Y yo creo que por ahí va la solución. O sea, se trata ya de política pública y tenemos que dar la discusión. Eso es una larga discusión. Pero mientras lo maneje la empresa privada, obviamente ninguno de nosotros puede interferir en el sistema público, ¿no? Donde sí podemos interferir es en mi parcela. O sea, yo puedo cosechar agua, yo puedo colocar un techo verde, yo puedo colocar un jardín de lluvia y producir ahí algún tipo de alimento. Está bien, no puedo gestionar el colector principal, pero sí puedo gestionar a nivel de parcela. O sea que podemos comenzar a dar pasos. Exactamente, profesor Barreto. Y justamente Marcela Rivas está de acuerdo hablando que es materia de política pública. Es una tecla que nosotros vamos a
dar mucho con ella, porque las políticas públicas son las que ayudan a dar el paso para los cambios culturales. Les agradecemos a todos sus intervenciones, gracias también por las preguntas y su participación. Nuestro decano Videla tiene ahora en ese momento la última palabra para que podamos desarrollar y terminar este webinar. Decano, por favor, el micrófono es suyo. La verdad que yo quería comentar un poco lo que estaba hablando Wilmer antes de terminar. Mira, la verdad es caso que pensar que todo depende del sector privado no es cierto. Porque el tema es que depende de las personas, porque cada persona en su casa hace cuestiones que son bárbaras desde el punto de vista ambiental. Claro, mirado desde el punto de vista si es privado o público, es un sector privado, porque resulta que la casa es de propiedad de alguien. ¿Ya? Pero si uno lo mira estrictamente, hay una gran pérdida incluso de dinero para los dueños de esa casa. ¿Ya? El sistema de manejo de agua en Chile es bastante raro, ¿ya? En el sentido estricto, porque efectivamente no tenemos un esquema que baje al nivel de las personas. Si uno mira todos los diagnósticos y todos los planes hídricos públicos, etcétera, están hechos a nivel tan macro que finalmente no hay ninguna actividad que se haga a nivel de las personas. Yo creo que eso hay que cambiarlo. El verdadero desarrollo debe ser desde las personas hacia arriba y no al revés. Estamos acostumbrados a que la autoridad determine lo que hay que hacer. Y eso es un error grave para el país. Porque resulta que nosotros necesitamos que parta desde las propias personas y efectivamente hay un cambio cultural tremendo. Pero tenemos un desafío en la tecnología y que tenemos que hacerlo hasta rentable para las personas. ¿Ya? Eso quería decir. Bueno, y para cerrar, porque ya se ha alargado bastante esto, pero mira, es extraordinaria las presentaciones. Yo quiero agradecer al doctor Coma y al doctor Barreto. Creo que ha sido una verdadera lección, digamos, que muestra, digamos, todos los alcances de las soluciones basadas en la naturaleza. Es un tema que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando, porque incluso yo lo he dicho en varias oportunidades, más que administrar la gestión del agua, tenemos que administrar la falta de agua, la escasez de agua. Hay una diferencia sustancial entre los dos términos. ¿Ya? La gestión del agua era cuando había mucha agua, pero ahora es la gestión de la no agua, porque no tenemos agua. Ese es el problema. Tenemos la mitad de las comunas del país, para información del doctor Coma, bajo régimen de emergencia hídrica. ¿Ya? Nosotros es uno de los países más afectados, Chile, con el tema hídrico. No me acuerdo qué lugar ocupa en el mundo de los países más afectados, pero seguro que está entre los 10 primeros más afectados del mundo por el cambio climático. Entonces, nosotros tenemos un desafío gigante por delante. Por eso que, tanto por el Instituto del Agua, Rucacó, como por parte de la Facultad de Ingeniería y por lo demás, por todas las otras facultades que componen la Universidad Católica de Temuco, tenemos un compromiso absoluto con estos temas. Termino agradeciendo nuevamente a los profesores, también a las personas que han participado, tanto ajenas a la universidad como de la propia universidad, a los estudiantes, y los invito a continuar en las conferencias, digamos, que vienen más adelante. Muchas gracias. Gracias, decano. Nosotros ahora, para finalizar y despedir, les agradecemos la presencia de todos. Gracias también por el aporte, gracias de forma muy particular desde la facultad, la presencia de Joaquín Comas. Espero que podamos tener otras instancias de conversación. Gracias al profesor Barreto. Aquí finalizando una intervención de Marcela Machuca, reciclatuagua.cl, se dedican en la quinta región al sistema de reciclaje. Bueno, nosotros de la Facultad de Ingeniería estamos aquí para también aportar en todos los proyectos y las iniciativas de las comunas, no solamente de Temuco y de Chile. Gracias Marcela Machuca por su intervención. Gracias a todos los participantes, que tengan una muy exitosa tarde y un descansado fin de semana.
Muchas gracias. Adiós. Ok, gracias a todos.